Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en este cronómetro 2020. Los saluda David Mendoza, me da mucho gusto que estén con nosotros una vez más en este programa, donde, bueno, pues nos gusta meternos en muchos de los detalles que son, pues, nuevos paradigmas, que son nuevas situaciones, donde analizamos, obviamente, los elementos principales de la sociedad y donde finalmente, bueno, pues tratamos de explicarnos, tratamos de darle una condición que yo creo que podríamos llamarla entendible, ¿no? Porque la verdad es que hay cosas que están sucediendo en la actualidad y que son difíciles a veces de comprender. El día de hoy estoy muy contento porque me acompaña en el panel Alejandra González. ¿Cómo estás, Ale? Hola David, ¿cómo están todos? Hola María, mucho gusto. Aquí una vez más en esta transmisión sobre un tema bastante delicado. Yo ya te decía que estaba muy fuerte toda esta discusión y todo este proceso que están viviendo con las según llamadas leyes y que sí, que si los derechos humanos, que si la mercadotecnia, que si es negocio, que si no es negocio. Híjole. Me pusiste en una situación bastante crítica. Oye, fue genial porque puse a estudiar a Alejandra González en este tema y tenemos a nuestra amiga María Sierra Pacheco, que nos viene con un tema que es, la verdad, bastante interesante. Pero primero te saludo, María. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Ale, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Pues súper contenta de estar otra vez con ustedes. Pues sí, con un tema bastante complicado, con muchas situaciones ahí que habrá necesidad de explicar para poder entender qué está pasando. Les agradezco mucho la invitación a ti y a todo tu equipo. Oigan, y bueno, va llegando porque traía aquí algunos problemas técnicos nuestra querida Sonia de Siga. ¿Cómo estás, Sony? Hola David, muchas gracias por la invitación. Oye, ¿estás aquí en la Ciudad de México? O como Sí, siempre ahora estás en la bella Mérida. no, ahora estoy en la Ciudad de México. Ah, bueno, pues qué gusto. Qué Con el bueno mismo que calorón de la Ciudad de Mérida, pero acá en la Ciudad de México. Oye, sí, qué calores están. Pero dicen los meteorólogos que ya vienen los primeros ciclones y que se va a poner divertido. Así es que hay que disfrutar ahorita los calores porque después vamos a tener las inundaciones y ya estaremos hablando al respecto. Oigan, si me permiten rápidamente y con el único afán de tener una idea de lo que viene, ya desde el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado que habría que dejar a los estados decidir la regulación de la famosa gestación subrogada. Es decir, de tal forma en que cada uno de los estados pudieran hablar y pudieran normativizar, generar las leyes, establecer los elementos necesarios precisamente para que estos embarazos subrogados, o sea, que uno pudiera rentar los vientres, bueno, pues quedara bajo la legislación establecida por cada uno de los estados. Ahora, ¿quiénes pueden acceder a esta gestación subrogada en nuestro país? Bueno, pues depende de la región, depende de vamos a llamar, estos avances que se tengan, sobre todo en cada uno de los estados, e inclusive aquí lo pueden hacer personas que sean solteras, parejas heterosexuales, pero también personas que sean homosexuales o una pareja extranjera. Pero aquí viene la parte importante. Ya en la Ciudad de México hay desde páginas web o anuncios en algunas redes sociales
que están planteando, bueno, pues ya vamos a llamar una renta de estos vientres, y esto, bueno, pues trae consigo muchísimo debate, sobre todo en una cuestión muy importante, María, que ahora sí quiero que nos des un primer planteamiento al respecto, sobre todo porque esto todavía lleva un debate entre la ética, entre las cuestiones morales, elementos religiosos, y por supuesto, pues una discusión, ¿no? En relación a si mejor deberían de adoptarse a los niños, que cómo estamos volviendo una cuestión de la vida ligada a una cuestión de mercadotecnia, de publicidad. Vaya, estamos adquiriendo niños como si fuéramos a adquirir algunos zapatos, una bolsa, algo así. No quiero entrar tan de lleno en el debate ahorita que esperemos, y llama mucho la atención. María Sierra Pacheco, especialista en estas cuestiones de orden legal, jurídico. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la situación que actualmente se está viviendo en el país? Pues bien, muchas gracias por hacer esta pregunta súper importante. Yo creo que habría que diferenciar lo que es la definición legal o jurídica que se tiene de la maternidad subrogada o gestación subrogada, la explicación médica y obviamente pues el cómo algunos grupos y posturas hablan de esta práctica como vientres de alquiler, ¿no? La gestación subrogada desde el ámbito jurídico se considera como un contrato entre una mujer gestante y unos padres de intención, ya sean hombres o mujeres, se les denomina padres de intención, que son quienes desean ejercer la paternidad o la maternidad, solicitándole a una mujer que a través de una pues marco de médico pueda gestar para ellos. Tiene un costo, tiene un precio, tiene una ganancia. En algunos casos no se cobra, se maneja como altruista, pero lo cierto es que desde el ámbito jurídico es un contrato privado donde la mujer renta el útero para que otra persona tenga el producto de la gestación. Médicamente se menciona dentro de las técnicas de reproducción asistida, y lo cierto es que no lo es. Las técnicas de reproducción asistida no incluyen la maternidad subrogada. La forma en la que una mujer puede tener un trasplante de un embrión ya, células germinales fecundas en el útero, esa sería la técnica. La práctica es poner un vientre que no es de ninguno de los donantes, ya sea de esperma o de óvulo. Okay. ¿Cuál es la situación? Que en México, Sinaloa y Tabasco sí lo tienen permitido, otras legislaciones como la de Querétaro y San Luis no lo permiten, y Ciudad de México pues tiene un vacío legal. Lo que tú mencionabas respecto a la Corte, lo que se estudió más que nada fue la cuestión de la filiación, es decir, una cuestión del derecho familiar y el derecho civil. Como es un tema de salud, en realidad le corresponde a la Federación regularlo. Y entra también esta cuestión un poco a debate de lo que se ha hecho últimamente en la Cámara de Senadores. Son propuestas contradictorias, una solicita legislarlo donde se ha permitido y nada más se regule como para que se cobre y se cobre bien, ¿no? Y como que las mujeres no salgan perdiendo. Y la postura contraria es justamente poder identificar la práctica dentro de las explotaciones que puede vivir una mujer a través del fenómeno de trata. El delito de trata de personas es un delito complejo porque la trata es, en términos coloquiales, compraventa de seres humanos con fines de explotación. Y la explotación puede ser laboral, sexual y en este caso sería reproductiva. Entonces, hay muchas cuestiones dentro del área jurídica que se contraponen, que no están utilizando el mismo concepto. El área médica, pues sí lo ve como negocio, industria y además, como tú lo mencionaste, una gran cantidad de agencias que te proporcionan o te facilitan pues la mujer que va a gestar por ti, y a esto se le llama como el reclutamiento. Entonces, hay análisis que se han hecho de que la forma en la que opera cumple con muchas de las actividades de trata de personas con explotación de una capacidad reproductiva. Hay quienes dicen que no, que es tu cuerpo, tú decides y cobra bien y pues cobra en euros, ¿no? O sea, que no te dejes engañar en ese aspecto. Ok, aparte en euros. Sí, tengo una pregunta. Ahorita que mencionaste lo de
que tomarla una propia decisión y demás. ¿Hay algún, la verdad desconozco un caso cercano o que haya rentado su vientre o haya hecho algo similar, pero ¿hay algún proceso psicológico o psiquiátrico para la desvinculación cuando una mamá acepta, una mamá biológica acepta hacer, rentar su vientre básicamente para poder dar a otra persona? ¿O hay No. algún trato, hay algo? Porque, ¿qué me garantiza, por decir algo, yo persona contratante, que la persona que lo va a tener o que se va a desarrollar en esa persona no lo va, pues, a encariñarse básicamente con el bebé? Mira, de hecho hay muchas formas en las que se trata a la mujer gestante. Tenemos casos en donde la mujer que gesta para otros cohabita con sus contratantes, en otros casos se impide la relación absoluta, en otros casos se les coloca en granjas o se les coloca en hoteles. El caso de Ucrania, ahora con la guerra, nos dimos cuenta que muchas mujeres están gestando para otros, que por esta situación actual, pues no pudieron ir al día del nacimiento para recibir a su bebé, y entonces están los bebés en hoteles porque no pudieron ir a recogerlos, y las madres gestantes dijeron, bueno, pues yo desde el principio supe que no era mío, pues ahí lo entrego y tan, ¿no? Y hay mujeres que llevan la gestación con una supervisión muy puntual de nutriólogo, consultas ginecológicas, la psicológica regularmente no se da, pero se ejerce mucha presión de que ellas firmaron un contrato, que se comprometieron a entregar el bebé en el momento del parto. Constantemente están siendo bombardeadas con este mensaje de no es tuyo, es un contrato, estás obligada, no puedes incurrir en incumplimiento, te haces responsable, ¿no? De cuidarte, de estar bien. Si muere el bebé, que además los denominan productos valiosos, durante la gestación, pues hay una penalización. Hay ciertos perfiles para poder elegir a las mujeres gestantes, pero el perfil no va más que en unas cuestiones un poco más, pues de carácter físico, en cuestión de salud, que sean de cierto estereotipo o fenotipo, y en la mayoría de los casos se solicita que ya hayan sido mujeres que tuvieron hijos, que estés soltera o que no tengas una pareja que vaya a impedir que entregues al bebé en el momento del parto. Lo cierto es que el tema es súper complejo, hay muchísimos modelos que se han ido presentando, los más representativos por el tipo de violencia que se vive y el tipo de reclutación que hay, perdón, de reclutamiento que hay, son la India y Ucrania, en donde literalmente son granjas de mujeres gestando para otros e incluso para parejas extranjeras. Oye, aquí en México no hemos llegado a ese extremo, pero no tardamos, ¿eh? Oye, Sonia, esto nos abre un debate del capitalismo, ¿no? Del neoliberalismo, de esta condición en donde de pronto lo que estamos viviendo, pues es esta transacción económica, inclusive ya hoy en día bajo este aspecto de la vida, ¿no? Y es en este sentido donde de pronto vemos el otro extremo de lo que significa la implementación de este tipo de técnicas o este tipo de procesos, donde no conformes con una cuestión ya económica que está generando obviamente estas brechas sociales, que está generando necesariamente una nueva forma de comprender a la sociedad, pues ahora tiene que ver directamente con la vida. Y llama mucho la atención justo lo que está diciendo María, sobre todo porque esto ha tenido un éxito muy importante en algunos países con ciertos fenotipos, con ciertas características, por ejemplo en Europa del Este. Estos países que en su momento fueron socialistas y que de pronto se abrieron. Y perdón, voy a hacer un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero muy cierto. La industria para películas de adultos se nutrió en buena medida de este tipo de características y fenotipos de chicas, no solamente de las repúblicas de la ex Unión Soviética, ahora que está tan de moda hablar de Rusia y de Ucrania, sino también de muchas mujeres que estaban en Europa del Este y que en esta condición y en un entendimiento también de lo que sería la sexualidad, pues lo vieron simplemente como un buen negocio y bueno, pues esto es parte resultante obviamente de este esquema. Sonia decía una reflexión, yo creo que a nivel internacional
sobre todo poniendo énfasis, ¿no? En esta característica ligada precisamente a este economicismo, y ahora sí, neoliberal. Yo creo que sí, David, y además se plantean muchas cuestiones también éticas, ¿no? De justamente qué es lo que va a pasar, porque finalmente, mira, llegamos a un punto en el que, al final de cuentas, ¿quiénes son las mujeres que van a tener que alquilar su vientre, no? Son mujeres que de alguna forma están en alguna vulnerabilidad. Estaba viendo por ahí en grupos incluso de Facebook que ofrecen 250,000 pesos a las mujeres para que puedan alquilar su vientre. ¿Qué mujer va a hacerlo? Pues aquella que tenga más vulnerabilidad, aquella que tenga una necesidad económica más grande y que diga, bueno, es que no tengo de otra más que a lo mejor alquilar mi vientre para poder resolver alguna urgencia económica, ¿no? Entonces estamos viendo que, pues sí, efectivamente, sistema económico en el que estamos viviendo, pues ya nos está haciendo que cosas tan serias como la maternidad y como el hecho de tener un bebé se vea solamente con fines económicos, ¿no? Porque al final de cuentas, si algo estamos peleando ahora las mujeres es que la maternidad sea deseada, ¿no? Finalmente, o sea, eso es lo que buscamos, que las que sean madres porque quieren hacerlo. Pero ahora estamos entrando también en este dilema ético de que, bueno, no nada más van a ser madres las que quieran serlo, sino también las que necesiten el dinero para hacerlo, independientemente de si se quedan o no con el producto, Claro. ¿no? Porque al final de cuentas, ellas entregan el producto final, que también El producto final, es justamente eso. Llamarlo de esa forma, el producto lo entregamos como si fuera ya una comercialización. Ahí viene otro problema ético también, ¿no? O sea, Oye, estamos falta que entregando un le bebé. pongamos el código de barras, ¿no? No falta mucho, no falta mucho. Estaba yo ahora recordando, por ejemplo, esta distopía del cuento de la criada, ¿no? Que al final de cuentas las mujeres son utilizadas simplemente para la reproducción. Y justamente, pues, hasta qué punto vamos a llegar a un tipo de distopía de esta forma, ¿no? En la que a lo mejor las mujeres dicen, yo solamente quiero dar a luz para poder tener dinero, que es una salida económica que tienen algunas mujeres y que justamente, pues, es la problemática que vemos en países como Europa del Este, por ejemplo, en países de Europa del Este, que esa es la salida económica que tienen muchas mujeres, ¿no? Pero por otra parte, el hecho de tener un hijo también genera ciertas condiciones psicológicas que las madres de alquiler no están viendo, ¿no? O sea, no es nada más el hecho de rento mi cuerpo para tener un bebé, ¿no? Para generar un producto para alguien más, sino que eso también trae una cuestión psicológica, una carga psicológica, una carga emocional bien interesante que no se está tratando, ¿no? Y justamente el hecho de que, bueno, ahora ya, no sé, haces todo tu proceso, te pagan, tienes al hijo y después entregas al hijo y toda esa carga emocional que tiene la mujer que se queda sin el hijo, pero que pasó todo un proceso de embarazo con todos los desajustes hormonales y todos los desajustes propios de la naturaleza de un embarazo, pues qué va a pasar después, ¿no? Entonces creo que es un tema que debería ser tratado de una forma muy delicada, porque no es nada más el simple hecho de decir, ay, bueno, tengamos derecho a tener vientres de alquiler, ¿no? Porque todos tenemos derecho a tener una familia. No, yo creo que es un tema bien complejo en cuestiones éticas, en cuestiones morales, en cuestiones psicológicas, ¿no? Incluso derechos reproductivos de las propias mujeres, ¿no? Como te decía ahorita, pues sí, buscamos a lo mejor que la maternidad sea libre, que la maternidad sea algo que nosotras tengamos por elección, pero pues finalmente este sistema también pues nos está cobrando. Y por otra parte, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden pagar esa cantidad de dinero para tener esa maternidad, eso ¿no? justo es lo que le iba a preguntar a María, porque, bueno, no es un tema que sea parecido o que sea igual, pero creo que de alguna forma responde. Hace no mucho, en una de las plataformas de redes sociales, me encontré ahí un reportaje de una comunidad de gitanos que explicaban precisamente de dónde venían, cómo se mueven constantemente y que muchos de ellos planteaban, ¿no?, que el origen de los gitanos en realidad viene de la India, que son comunidades muy cerradas, que no se mezclan con los demás, pero que habían encontrado un excelente negocio que venía literal desde su historia, que es el hecho de vender esposas. Y hay un mercado que se da en Bulgaria, en donde las mujeres llegan las familias
con las mujeres que van a vender, que son sus hermanas, sus primas, sus sobrinas, y que pueden ir entre los 15 y los 20 años ya dentro de la Unión Europea, ya dentro de este sector, bueno, pues llegan a un mercado, perdón, así lo voy a mencionar como tal, una plaza, y entonces llegan los posibles compradores y, por supuesto, llegan las mujeres, ¿no? Los precios por una esposa oscilan, de acuerdo a lo que vi yo en este reportaje, entre los 150,000 euros y se pueden disparar hasta los 500,000 euros. Es algo que de pronto en el mismo reportaje se señala, oigan, estamos en Europa y es como parte de la Unión Europea y esto está pasando. ¿Qué sucede? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto costaría subrogar, rentar el vientre, María, para entonces tener este beneficio económico y ayudar a otras personas? Porque creo que a lo mejor dentro de la lógica, la renta de vientres tendría pues una situación loable, ¿no? Alguien que no puede tener bebés, bueno, pues puede encargar a alguien más que sí lo pueda tener y bueno, pues cuando se acabe el proceso, aquí me cuesta mucho trabajo porque deshumanizamos hasta cierto punto esto, o sea, lo que decíamos hace rato, ¿no? No podemos plantear, bueno, pues ya entregamos el producto, bueno, pues ni que fuéramos alguna de estas plataformas de entrega de comida rápida, ¿no? Ni Amazon, ni nada de esto. Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Quiénes están interesados? ¿Y por qué están interesados? Llama mucho la atención el hecho de personas que son estadounidenses, canadienses, australianos, europeos. ¿Por qué? ¿Y cuánto cuesta, María? Pues mira, el costo varía según la región en donde lo lleves. Porque en México, pues obviamente las agencias o las clínicas de fertilidad cobran en dólares el servicio, pero a la mujer gestante le pagan en pesos. Les llegan a pagar hasta 70,000 pesos y ellos cobran 90,000 dólares, ¿no? Entonces, ni siquiera... O sea, se llevan, las mujeres mexicanas estaríamos hablando que se llevan un 40% y la agencia estaría llevándose el 60%. Sí. En Europa, pues obviamente el costo es en euros, puede ser mucho mayor el costo según las características que puedes elegir y el número de estudios genéticos que quieras elaborar. El problema aquí no radica en sí en el monto ni el perfil económico de quienes lo solicitan, porque hay quienes bien lo han señalado que puede ser altruista, ¿no? Y entonces apelan más a una cuestión como de empatía, de solidaridad humana, que incluso aquí se utilizó ese concepto por parte de un integrante de la Suprema Corte, que dijo que es por solidaridad humana ayudar a alguien que no puede, a que pueda tener su familia. Y el problema aquí fue que convirtieron el deseo de la paternidad y la maternidad en un derecho humano, pues tergiversando lo que es el artículo 4º constitucional en nuestro país. Tú puedes tener el deseo de ser madre o de ser padre, pero eso no te lo convierte en un derecho. La forma en la que se ha regulado y se han resuelto los temas jurídicos lo colocan en un derecho humano, y como tal entonces el Estado debe de garantizar el que puedas tener acceso a ese derecho. El problema es que al reconocer este derecho, este deseo como derecho y colocarlo en la lista de derechos, inmediatamente quienes no tienen un útero requieren de una mujer por su útero para poder ejercer ese derecho. Entonces la mujer se convierte en un medio para que otro alcance su fin. Y el útero, pues lo colocan dentro del comercio. El útero no es una cosa aislada, o sea, el útero está en un cuerpo femenino que te convierte en una fábrica, ¿no? Sí. Entonces, el tema no es tanto, claro, es una de las problemáticas, ¿no? Es la industria que se ha generado alrededor de esto. Pero lo importante es ir como entendiendo otras cuestiones que lo que hacen es que nos lo podamos replantear como práctica. No es posible que pensemos que por una condición precaria o un sistema económico, una mujer esté pensando en rentar el útero. El primer caso que se publicó en México, que fue un asunto de Tabasco, la mujer señalaba en una entrevista que ella rentó su útero por 30,000 pesos para poner un changarro de comida económica y que eso le iba a dar para vivir. Que dices, bueno, la verdad es que esta mujer la engañaron. Claro.
Uf. ¿no? Claro, porque Entonces, además es también el tomar en cuenta, ayer creo que en la conferencia que tuvieron en la reunión de gestación subrogada en el Senado, había comentado una de tus compañeras con las que estabas ahí, María, que me pareció muy interesante. También hay que tomar en cuenta la genética, que nadie toma en cuenta. Yo podré estar muy sana, pero mi familia es diabética, hipertensa, con, ¿cómo se llama? El cáncer de mama. Yo tengo saludable no estoy. Y creo que nadie está tomando en cuenta eso. la verdad es que lo que se hace es la donación de gametos. Lo cierto es que la donación de gametos masculinos es muy sencilla, muy práctica. A los varones que desean donar semen, pues es una cuestión que se lleva desde hace mucho más tiempo que la donación de óvulos. A un hombre le dan sus revistas porno, su control de tele y un frasquito para que se meta al masturbatorio y pues obtenga la muestra. Y a las mujeres les tienen que dar un tratamiento hormonal para que la ovulación aumente, ¿no? La madurez de estos óvulos sea exponencial. Con una punción le extraen los óvulos, les dan un tratamiento, una selección y entonces hacen la inseminación y luego el trasplante en la mujer gestante. Entonces tienes además un problema no solamente de enfermedades hereditarias, sino también de genética y que la mujer gestante lo que está recibiendo son células que no son de ella, entonces también tiene durante la gestación que tomar un medicamento que suprime el sistema inmunitario para que no ataque su propio sistema esas células que para el cuerpo humano de la mujer gestante son extrañas, son ajenas, y si las ataca, pues va a haber un aborto. Entonces, también le suprimen el sistema para que ella pueda aceptar estas células y se pueda hacer la implantación en el útero, se genere la placenta y se lleve a cabo la gestación. La cantidad de medicamentos y tratamientos hormonales es altísima. Las consecuencias de estos tratamientos todavía desconocemos mucho los efectos que puede tener a largo plazo. Sin embargo, ya hay mujeres que donaron óvulos y que después quisieron embarazarse, quedaron estériles por la cantidad de hormonas que tomaron para estimular el ovario para que pudieran hacer la donación. Y esto no se los dice, ¿no? Esta es la cuestión. Hay mucha información que no la dicen, no la comparten. Claro. Pues es un montón de control, perdón, de control de medicamentos, pero además también no, me acaba de ir lo que iba a decir. De manera, bueno, lo que mencionabas, ¿no? Que es muy caro por todo el proceso que lleva de medicación, de revisiones, estudios, pero ya no se desarrolla entonces de manera clandestina aquí en México. Pues se hacen clínicas en donde te lo plantean como una técnica de reproducción asistida, el contrato se hace ante notario público, y entonces, como está como dentro del marco de lo alegal, como no hay una normatividad muy clara y muy puntual que no te lo permita, pues lo hacen como al margen de la ley. Lo cierto es que el problema es la cuestión de la afiliación, que es donde están queriendo resolver incluso con los criterios de la Suprema Corte. Es otro de los tantos problemas que derivan de los vientres de alquiler, las cuestiones de la afiliación, y más adelante habrá problemas hereditarios, o sea, de sucesiones, porque bueno, ahí habrá que plantearse la cuestión del derecho sucesorio. Pero lo cierto es que toda la información médica que existe al respecto, que puede perjudicar, la omite. Los consentimientos informados también son pues parciales con respecto a lo que puede suceder. Como son productos que clasifican como valiosos, te orillan a tenerlo por cesárea, porque no se van a arriesgar que se complique un parto y lo pierdas, ¿no? A los 9 meses de gestación. La mayoría te plantea que el parto será una cesárea. Si también por el otro lado lo que estamos viendo es que México tiene una alta tasa de cesáreas que no están justificadas médicamente, ¿cómo vamos a seguir permitiendo una práctica que lo que demanda es la cesárea porque lo que quieres es garantizar la seguridad del bebé? O sea, vale gorro qué le pase a la mamá en el parto. O sea, mientras tú se lo puedas extraer con una cesárea y entregar, pues ya después verás si suturas o no suturas, si le pasa o no le pasa a la mamá, porque va en función de entregar al bebé como tal, ¿no? Como producto final.
Y pues eso también incrementará nuestra tasa de cesáreas que no estén justificadas, y obviamente en temas de salud materna, pues México seguirá siendo reprobado en ese rubro. Más todas las cuestiones que van en función de violencia obstétrica. Un bebé tiene derecho a pasar por el canal vaginal para impregnarse de la microbiota de la mamá. Tiene derecho al corte tardío del cordón para tener toda la sangre que viene de placenta. Tiene derecho a la primera hora, que se llama la hora dorada, que es donde la mamá tiene calostro para poder amamantar. Tiene derecho al contacto piel con piel. Tiene derecho a escuchar la voz de su mamá, que es la única que ha escuchado en el vientre materno. Tiene derecho a recibir el olor y el calor de su mamá. Todo eso se lo cortan de tajo, porque en cuanto es el parto y sale el bebé, lo entregan a los padres de intención. Entonces, el tema más allá de cuestiones de feministas o de comunidades de estos grupos minoritarios ahora con nuevas identidades sexuales y del costo que pueda tener, es un tema de bioética. Es decir, vamos a poner como en primer término la vida, y eso incluye la vida intrauterina, para respetarla y protegerla, porque si lo mantenemos en el tema de derechos, ya vimos que en derechos, pues el derecho también se tuerce bastante para favorecer ciertos grupos, ciertos intereses, y al final de cuentas, pues ahora ya el útero es un tema de derechos que está en el comercio. El tema es de la vida, y esa vida intrauterina tiene que ser protegida. No podemos permitir que ese bebé en gestación tenga ese tipo de contexto, ese entorno, esa cuestión emocional de la madre durante la gestación, donde sabe que no es suyo, sabe que lo va a entregar, pero lo siente, lo vive, lo alimenta, lo nutre día con día, y que en el parto se va a quedar con los brazos vacíos. Hay movimientos que lo que piden es el reconocimiento de las mujeres que pierden a sus bebés durante el parto, para poder llevar un duelo, ¿no?, de una maternidad de brazos vacíos. Y acá la atención y la salud maternal y gestacional no se toma en cuenta. Y viene una afectación súper importante en la salud mental de las mujeres que están sometiéndose a esta práctica con una serie de premisas que son falsas. Híjole, oye Sonia, moda importada, ¿será cuestión de que estamos tratando de adaptar a nuestro país condicionantes que se viven en otros países, en otros lugares, en otras naciones, precisamente por la baja de natalidad, ¿no? Precisamente porque se ocupan a muchos sectores migrantes de pronto para que, mira, desde vienen de las cosas más absurdas, para que las personas nativas, por ejemplo, las personas que viven, vamos a hablar hipotéticamente, Suecia, bueno, para que esas mujeres no pierdan la figura, para que entonces no, el marido no las deje de atender, para que entonces ellas no sufran, van, rentan un vientre, tienen a su hijo y entonces adelante, lo adquieren como adquirir cualquier otra cosa, lo hemos platicado aquí. ¿Será cuestión de que realmente logremos adaptar todo esto, Sonia decía? Mira, lamentablemente yo creo que esa es una tendencia bien importante que se va a venir fuerte próximamente acá en México, porque justamente, ¿de dónde surge esta necesidad de los vientres de alquiler? Bueno, en los países desarrollados, uno, porque no hay tanta disposición de la población joven para tener hijos, ¿no? Primero. La tasa también demográfica en países altamente desarrollados, pues está un poco invertida, ¿no? Ahora hay más viejos que bebés incluso, ¿no? Y esta idea de que ya los jóvenes no quieren seguir teniendo más hijos está poniendo en una encrucijada poblacional a estos países altamente desarrollados. Entonces, porque se están reproduciendo los migrantes musulmanes que vienen de África, que vienen de China, que vienen de Latinoamérica, y no necesariamente las personas de origen de estos países. Exacto. De ahí viene, digamos, un poco, si lo vemos, ¿quiénes son los que compran vientres de alquiler? Pues los países altamente desarrollados. Y viene también, por otra parte, esta cuestión de la moda que bien señalabas tú ahorita, ¿no? Ahorita, de por sí las mujeres ya no quieren hijos, pero aparte las que quieren tener hijos no quieren engordar, ¿no? No quieren sufrir por todo este desorden hormonal. Y me pongo a pensar lugar a estos vientres de alquiler, pues las celebrities, estas reinas del Instagram, los influencers, por ejemplo, ahora voy a mencionar
los influencers que están rentando a mujeres para poder tener a sus hijos. Ahora estoy recordando el caso de las Kardashian, ¿no? Que justamente hicieron este proceso para no perder su figura, y se está llegando a esta banalización del hecho de que hay otras formas de tener hijos, lo cual es un problema, porque ahora que María mencionaba esta parte del derecho a tener una familia, ¿no? Que ahora se está viendo como un derecho, ¿no? Que este deseo está pasando a ser un derecho. Pues esa es una problemática, porque si una mujer no puede tener hijos, hay muchas otras opciones, y con la medicina moderna habría muchísimas otras opciones para poder procrear, para poder tener hijos, pero se está yendo hacia otro lado, ¿no? Hacia el lado de la banalización y hacia el lado de contratar a una persona para que pueda tener hijos por ti. Entonces, creo que ahí también hay una tergiversación, ¿no? Una cosa es que uno quiera tener el deseo de tener un hijo, y que a lo mejor también me pueda someter yo persona, a un proceso de inseminación, a un proceso de fertilización, a otro proceso donde yo pueda tener hijos y cumplir mi deseo de ser madre, ¿no? Y otra cosa muy distinta es que yo alquile a una persona para que tenga el hijo por mí, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un cambio y hay una tergiversación de lo que es el concepto de llegar a tener hijos, ¿no? De llegar a tener familia. Creo que ese también es una problemática que se está dando, ¿no? Y creo que es algo que tendríamos que poner mucha atención, porque entre el que yo quiero tener un hijo y el que pueda pagar también, el que tenga la capacidad de pagar para que alguien más lo haga por mí y yo me evite muchos problemas, creo que hay una gran distancia, ¿no? Oye, nada más un último comentario que ahorita veíamos, bueno, que se apela mucho a este principio de ayudemos a una mujer a tener a tener familia, ¿no? Yo creo que va más allá. Nadie por voluntad propia va a querer decir, me embarazo para darte el bebé a ti. No, si lo haces no es por ninguna visión altruista, es porque te van a dar un dinero, ¿no? Entonces siempre ese grado de poder, ese poder económico que vas a ejercer sobre alguien más, creo que siempre va a estar ahí. Creo que nunca va a haber forma de que esto sea altruista. Oye, María, en un minutito rápidamente, ¿cómo ves esto en el mediano plazo? Pues se va a quedar atascada la discusión en el Senado. La verdad es que el que se haya introducido la propuesta de que se considere el delito de trata de personas con estas características, me parece que es una muy buena propuesta, porque sí es explotación en muchos sentidos, pero debido al ambiente político creo que se va a quedar atascado, y pues el sector jurídico y salud que están a favor de esta práctica pues seguirá gozando de que no hay un marco claro ni preciso. La idea es que podamos apelar a esta cuestión de la bioética, este principio precautorio que lo que señala es, si lo que estás haciendo en el presente puede generar daño y no sabes en qué medida, mejor no lo hagas, ¿no? Pero tendremos que esperar que el sector médico y jurídico reaccione en este sentido, porque yo el escenario en el ámbito legislativo lo veo estancado por un largo tiempo. Oye, y en este sentido yo creo que también se deja un margen de maniobra para que pueda seguir ocurriendo por debajo del agua, y que, bueno, pues como dices, y tristemente, ¿no? Encontremos a personas que por 30,000 pesos digan, bueno, pues necesito poner el changarro, necesito salir adelante, bueno, pues me consigo un dinero, de comillas, fácil, y esto, bueno, pues tenga en un largo plazo, en un mediano plazo, una cuestión con afectaciones muy fuertes. María Sierra Pacheco, te agradecemos muchísimo que hayas estado nuevamente con nosotros en este cronómetro 2020. Sonia de Siga, muchas gracias. Qué rico que el calor está todavía aquí en la Ciudad de México, para que no extrañes la bella Mérida. Para no extrañar mi tierra. Gracias, qué bonitos lentes. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, mi niña se me chocó la cámara. Ahí estoy. Nos estamos viendo. Hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.